sitios. Vamos allá y empezamos hablando de eso. Investidura y legislatura. A ver, Rafa, al grano. Pues, como ya he comentado en algunas otras ocasiones, del mal el menos. Eso sería mi resumen. Es decir, dejando aparte ironías de felicidades bastante impostadas y artificiales, la verdad es que para mí es seguir con más de lo mismo. No ha habido sorpresas, 176 a 171, como estaba ya previsto. Y bueno, lo único que ha habido son los momentos chuscos de costumbre. Hemos asistido durante 2 días a las habituales salidas de tono y a los no menos habituales improperios de los que se dedican a ello. Las respectivas bancadas han jaleado y aplaudido a sus respectivos líderes, que para eso están las bancadas, aparte de cobrar a fin de mes, claro. E incluso algunos espontáneos se han insultado desde su escaño, para que no digan que después que no hacen caso, ¿no? Espontáneas en este caso, una espontánea, ¿te refieres? Era ella, ¿no? No me refería a eso en concreto, aunque ha sido también francamente feo. O sea, y no muy feminista. Sí. Es decir, insultar a alguien acordándose de su madre no es precisamente muestra de educación refinada. Pero bueno, no, tampoco es de extrañar, tampoco, a mí personalmente tampoco me ha sorprendido. Bien, pues claro, como después dicen que no hacen nada, ahí sentados en el escaño, más que decir sí o no cuando toca, que no es un papel demasiado lucido, solo levantarse y decir sí o no, lo único que pueden modular, como han hecho algunos casi ni se les oye y otros lo han hecho en plan cuartelero. ¡No! Sí, vale, vale. Ya nos hemos enterado que no. Bueno, ha habido suerte que ninguno se ha equivocado, a pesar del trabajo tan extenuante que es decir sí o no al cabo de 2 días. Esta vez no ha habido ni una sola excepción. Vale, menos mal. El monosílabo se lo han currado, se han entrenado y ha salido perfecto. Muy bien. En fin. Y bueno, y algunas otras anécdotas, por ejemplo, los de Vox, tras el discurso, por llamarle de alguna manera, de anteayer de su jefe, pues han dado la espantada, como se esperaba y como les habían ordenado, y poco más. El Gran Teatro de la Carrera de San Jerónimo ha dado su función, que para eso está. Y poco más que reseñar, porque los principales papeles, como sabemos, ya se habían repartido y acordado previamente entre bambalinas. No fuera a ser que alguien se enterara de lo que no debe o se saliera del guión. Así que, bueno, pues eso, resumen. Habiéndose conjurado el peligro de un gobierno ultra del PP Vox y unas nuevas elecciones de resultado incierto, pues eso, gobierno habemus, que decíamos en latín, ¿no? Y para acabar con el latín, lo único que se me ocurre decir es gaudeamus. Igitur. No, eso lo dicen en la... Bueno, sí, Igitur es así, pues. Eso lo dicen en el himno universitario. Sí. O sea, felicitémonos. Muy bien. Pues luego quedan algunas cosillas sin importancia, propias de un ejecutivo con las costuras hilvanadas con tanto esfuerzo y siempre, eso sí, bajo la espada de Damocles de que se rompan a la mínima presión. Pero bueno, en estos momentos de euforia, pelillos a la mar, eso no tiene importancia. Porque novedades, lo que se dice novedades, como digo, ha habido pocas. El presidente, ya no en funciones, sino con todo derecho, a pesar de lo que digan algunos, ha expuesto con minuciosidad algo cansina, ha estado mucho rato para decir algo que todos más o menos ya sabíamos, porque como digo, ha habido pocas novedades en su programa de gobierno, que ha sido pues eso, una simple declaración de buenas intenciones que ya veremos hasta dónde llega. Porque ha eludido los temas peligrosos. Dígame usted. No, en lo de buenas intenciones te decía, lo han avisado. Cuidado con solo las buenas intenciones, que vas a ser fiscalizado prácticamente casi a diario. Y si no cumples, a lo mejor no llegas a fin de mes.
que esta vez no le vale solo predicar y después no dar trigo. Vale. Hombre, claro, pero es que ha eludido los temas peligrosos que se han quedado pendientes, como la ley Mordaza, la reforma laboral, la inmigración, y únicamente se ha centrado en alabar sus éxitos macroeconómicos. Tú lo has dicho, temas pendientes de la otra vez que ya los prometió y que ya los enumeró y que ya dijo que bla, 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 pero nada de nada. Y esta vez otra vez lo mismo, ¿no? Claro, pero quedan los temas microeconómicos, o sea, los temas de las personas de a pie, ¿no? De los individuos e individuas, porque la macroeconomía es cierto, y eso desde un punto de vista económico de mercado y de capitalismo, pues sí que es cierto que en Europa, dentro de lo que es la Unión Europea, pues está en una posición bastante favorable. Pero desde el punto de vista microeconómico, es decir, de las familias y las personas, pues tampoco es que estemos para echar a tocar las campanas, ¿no? Arrebato, que se dice. Es decir, ahí queda mucho que hacer y, como tú decías, está claro que coser todas las costuras de un gobierno, ya perdió la cuenta, creo que son 9, ¿no? Los partidos políticos que al final han formado la coalición, es decir... Sumar más de 9. No quiero equivocarme con la cifra, pero más de 9 creo, ¿eh? Hombre, hay 5 nacionalistas, luego Sumar, por supuesto. Y no, luego yo me refería a la coalición de Sumar, no a la coalición... la coalición de Sumar, ahí hay para todos los gustos. Luego, si acaso, hablaremos de Sumar, vale. porque es interesante, sobre todo por lo que tú decías, ¿no? Porque, como ya hemos repetido en más de una ocasión, lo importante no es tanto la investidura, que con una labor de encaje han podido llegar y conseguirla, sino los 4 años de legislatura, porque para que un gobierno vea si dan resultado su programa y si es capaz de ponerlo en práctica, pues hacen falta los 4 años, ¿no? Y por lo tanto, esos 4 años actualmente al menos están en el aire, porque hay bastantes costuras flojas, ¿no? Es decir, en realidad, por ejemplo, la primera que se me ocurre es cuál será el papel de Sumar en el nuevo gobierno, que no está nada claro, más allá de que su amiguita del alma, Yolanda Díaz, vaya a seguir de vicepresidenta, cosa que su fidelidad y sus continuas adulaciones, pues, es de imaginar que la hará merecedora de seguir ahí, pero, por ejemplo, según se dice y según una vez descartada, pues según parece, la participación de Podemos en el gobierno, pues la incógnita es, ¿permanecerán las diputadas de Podemos fieles a la causa? Ione Belarra, sobre todo, e Irene Montero, para prolongar un poco la agonía de Podemos, que, bueno, para mí todo dependerá mucho de lo que pase en las cercanas europeas, pero habrá que ver si permanecen fieles a la causa o rompen la baraja, porque son las únicas que quedan en un papel de resistentes, resilientes de un cierto progresismo, ¿no? Para controlar un poco la deriva hacia el centro derecha de la socialdemocracia, ¿no? Es, digamos, el único partido que veo yo, porque Yolanda Díaz, más allá de declaraciones retóricas, tampoco es que le dé mucha caña a Pedro Sánchez. Así que para mí el papel, aparte de Podemos, que ya tienen bastante con lo suyo, el papel de Sumar es toda una incógnita, ¿no? A mí me recuerda un poco a un soufflé, que es un plato francés en el que la clara de huevo a punto de nieve es fundamental, ¿no? Sí. Es lo que hace que suba. Sí. Pero es muy posible que no resista los embates del destino y acabe deshinchándose irremediablemente. Sí, Podemos se montó deprisa y corriendo
Te refieres, Sumar. Sí, y teniendo en cuenta lo heterogéneo de los partidos que lo forman, pues bueno, no estuvo mal el resultado electoral de julio pasado, pero hay bastantes incógnitas. Por ejemplo, por lo que se refiere a Valencia, ¿cuál será el papel de Compromís dentro de Sumar? ¿Cómo se notará la presencia del País Valencià en el Congreso? ¿O será un simple convido de piedra? Es decir, Sí, es el problema que han tenido y que tenía Baldoví anteriormente, que no se comía muchos roscos como Compromís por estar dentro de una coalición como anteriormente. Ahora pues pinta lo mismo, porque... Sí, pero Compromís, Baldoví, desde el punto de vista mediático, a mí por lo menos esa es la impresión que me dio, salía mucho más que lo que sería de esperar, dado su carácter unipersonal en representación de su partido, ¿no? Es decir, lo sacaban muchas veces, le hacían entrevistas, le ponían el micro delante y por lo menos se veía que ahí ni había un Valencià que por lo menos hablaba, aunque fuera en castellano, no le han dado oportunidad con la nueva ley de poder hablar en Valencià, pero bueno, digamos que se le escuchaba algo para tener un solo representante. En cambio ahora es una incógnita, es decir, ¿dónde acabará Podemos? Y el resto de partidos que se integran en Sumar, pues 3/4 de lo mismo, ¿no? Es decir, por supuesto, sin olvidar la incógnita principal, que es cuánto durará el idilio entre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, ¿no? Que ahora, bueno, se aman con pasión, pero hay que ver lo que va a durar esa pasión, ¿no? Bueno, y luego, dejando un poco ya la cuestión del gobierno, en la acera de enfrente, la pregunta del millón es la que tantos y tantas se han hecho. ¿Cuánto tardará Ayuso en desalojar a Feijóo de su sillón? Es decir, eso es lo único que... Porque en las diferentes intervenciones en las 2 jornadas de investidura alguna alusión al respecto se ha dejado caer, ¿no? De que Ayuso, de hecho, ayer estaba que se hablaba encima. De hecho, al estar en la tribuna de invitados, pues no podía meter baza, aunque alguna se le escapó. Pero bueno, es la gran incógnita, ¿no? Ver cómo queda el Partido Popular después de su evidente fracaso tras las elecciones de julio, ¿no? Y por mucho que se empeñen en decir que hemos ganado, pues a la vista ha quedado que no habían ganado. Con lo cual no se sabe, sobre todo por la parte de su extremo derecha, pues no se sabe cómo van a reaccionar. Porque recordemos que Vox no es sino una escisión del PP. Y no los únicos, es decir, porque en el PP todavía quedan muchos militantes de Vox que aún no se han pasado a Vox, pero que estando dentro del PP tiene una posición absolutamente extremada de cara en dirección a la derecha más extrema, ¿no? ¿Y cómo van a reaccionar frente a Feijóo, al que ya se han oído voces de que lo han acusado de blando y de, bueno, solo hay que oír lo que se oía en las concentraciones delante de Ferraz, ¿no? Que, bueno, eran bastante reveladoras, no solo ya del clima que se creó, que evidentemente, y por muchos que vayan, siempre será minoritario, digamos que se ve más en los medios de lo que es en realidad a la hora de votar, que es en realidad lo que cuenta, pues no parece que engañen a nadie, vamos, lo que se oía por ahí era bastante expresivo. Es decir, incluso para vergüenza y horror de los más moderados del PP, había pancartas que claramente negaban la Constitución, ¿no? La sagrada Constitución, ¿no? No me acuerdo exactamente
la rima que hacían, ¿no? La Constitución destruye la nación o algo así. Sí, algo así, algo así. Es decir, que está claro que son no solo preconstitucionales, sino directamente franquistas, vamos a decir. Ahí no engañan a nadie. Que es curioso cómo la mayor parte de gente que estaba en la primera línea diciendo burradas y derribando vallas y enfrentándose a la policía, no saben quién fue Franco, ni han vivido lo que fue el franquismo, ni tienen ni idea más que lo que le han contado. Pero bueno, ahí estaban en primera fila reivindicando un señor que encima no daba la imagen, porque por lo menos Abascal da una imagen de fascista con su barbita recortada y su cara de mala leche y tal, ¿no? Franco ni eso. Franco, recordemos que sus compañeros militares le llamaban paca la gorda, con lo cual, no sé, la cosa no estaba muy clara. Pero bueno, ya digo que dentro del PP, al PSOE también, por supuesto, pero al PP le queda una legislatura muy dura. Perdona que no se oye nada. Vamos a ver, espera. Corta y voy a solucionarlo. Vale, pues eso, o sea, poco más que añadir, ¿no? Porque estas preguntas y muchas otras pues quedan pendientes para lo que queda de legislatura. Muy bien, pues cambiamos entonces de tema, Rafa. ¿O? Sí, vamos a cambiar de tema porque únicamente pues por la novedad, ¿no? Recordemos que lleva solo un día de presidente y es un poco prematuro decir más cosas, ¿no? Entonces Bien, veremos cómo evoluciona la cosa. Vamos a algo que has nombrado antes o hemos nombrado, es el soufflé de Sumar. Vamos allá. Sí, es un tema que resulta muy interesante porque es el tema de la unión de las izquierdas. Es decir, está claro que una izquierda tan fragmentada como la que existe en España, pues requiere un encaje muy complicado entre tantos pequeños partidos como la forman, ¿no? Porque en Francia, por ejemplo, no existe ese problema porque el señor Mélenchon ha conseguido, digamos, reunificar todo lo que hay a la izquierda del Partido Socialista francés. Pero en España, como ya sabemos por otras experiencias, solo haría falta recordar lo que pasó en Andalucía en las últimas elecciones, pues es realmente bastante patético, ¿no? Lo que pasa con las izquierdas, incapaces de superar sus, por otra parte, pequeñas diferencias, porque tampoco son tan grandes, ¿no? Entonces, como digo, de cara a las últimas elecciones legislativas, se montó Sumar. Ya para mí nació con un hándicap bastante importante, que es el protagonismo destacado y bastante personalista de Yolanda Díaz, y luego toda una serie de partidos más o menos grandes, pero que va cada uno haciendo la guerra por su cuenta. De momento, Sumar está resistiendo, pero por eso lo calificaba yo de soufflé, o mejor dicho, del peligro de convertirse en un soufflé deshinchado, ¿no? De la misma manera que su ascenso ha sido muy rápido, pues su descenso puede que lo sea también. Y ejemplos recientes tenemos de ello, ¿no? En estos 40 años han habido varios partidos que han empezado con mucha fuerza. El último de ellos fue Ciudadanos y que acabó desapareciendo. Y por último, dentro de ese conglomerado de partidos de izquierdas queda uno especialmente importante, ¿no? O por lo menos históricamente importante, que es Izquierda Unida. Yo no sé si
Alberto Garzón continuará. No, ya ha dicho él que se retira, incluso ya, sí, lo ha dicho, que se deja ya de estar en primera línea de la política. Bueno, él o cualquier otra compañera o compañero de Izquierda Unida, ¿no? No sé si Pedro Sánchez le dará paso al gobierno o no. No sabemos. Son todas especulaciones, porque cuando Sí, andas... no, evidentemente son momentos de especulaciones porque, como digo, hace muy poco que ha echado a rodar el nuevo gobierno y por lo tanto no. Pero el caso de Izquierda Unida es bastante revelador, puesto que su propio nombre nos indica que en el año, creo que fue en el año 86, creo que fue, que nació como una vocación de aglutinar en torno al Partido Comunista de España toda una serie de grupos de izquierda, ¿no? De Izquierda Unida, pero que en los años que lleva en política ha ido de mal en peor, ¿no? Es decir, de hecho, cada vez ha ido bajando. Sí que es cierto que en consonancia con su principal grupo fundador, el Partido Comunista, que en toda Europa y como no en España, pues está en horas bajas y ha arrastrado consigo al resto de partidos que formaban parte de Izquierda Unida, ¿no? Entonces veremos qué papel tienen dentro de Sumar, incluso qué papel tienen dentro del posible gobierno, ¿no? Recordemos que el Partido Comunista fue una pieza fundamental en el último antifranquismo, ¿no? Es decir, tenía unas estructuras muy potentes, prolongadas sindicalmente en comisiones obreras y poco a poco fue perdiendo gas. Yo recuerdo cuando vino con su peluca Santiago Carrillo y cómo aquello parecía una explosión de comunismo en España, ¿no? Había un montón de gente y tenía un peso político importante. Creo recordar que en algunas elecciones llegó a superar ampliamente el 10% de votos. Con Anguita, creo recordar, ¿no? Con Anguita, que por otra parte, aparte de tener unas maneras bastante profesionales, pero me parece un buen político y, bueno, o lo era, evidentemente, porque ya ha fallecido, pero es de lo mejor que han tenido en el Partido Comunista. A partir de Anguita, pues se ha acelerado la debacle electoral, sobre todo, y en estos momentos, pues no sé yo qué futuro les veo dentro de Sumar, ¿no? Entonces, bueno, pues si te parece lo dejamos aquí porque hay una serie de incógnitas que todavía no podemos resolver. ¿Tú cómo lo ves? Lo veo como más o menos como tú lo has contado y en ese suflete nos toca esperar. La gran incógnita ya también lo hemos nombrado y lo hemos dicho, porque insistir es el propio Podemos, que ha dicho que quieren su autonomía y que van a actuar como partido. Están muy disgustados por el trato recibido por Yolanda Díaz, pero también por el trato recibido por el propio presidente ya del gobierno, el señor Sánchez, y están muy revueltos y parece ser que, como también hemos comentado y has comentado, no cuentan con ellas para, digo ellas por Ione Belarra e Irene Montero, ¿no? Que no van a repetir ninguna de las dos y parece ser que nadie más de Podemos va a repetir, pero todos son rumores, conjeturas, quinielas que se hacen en los pasillos y en la salida del Congreso. Y son estas horas que van a llegar hasta el día martes, que es el primer Consejo de Ministros, perdón, Consejo de Ministros en el que dicen que el señor Sánchez quisiera hacerlo ya con los ministros nuevos. Pero a la vez los que dicen eso también dicen, aunque en otras ocasiones no ha sido tan rápido y no los ha elegido enseguida. Así que, como siempre, puede ser esto o lo contrario. Así que tampoco hacemos nada nuevo más que especular como especulan. Hombre, de momento lo que sí que
parece, si no estoy mal informado, que han declarado las miembros de Podemos es que se van a presentar por separado de manera independiente a las próximas europeas. Y eso parece que está confirmado, que quieren presentarse en solitario. El cabreo da para mucho. De todas maneras, como también hemos dejado caer dentro de la izquierda, sobre todo la izquierda del PSOE, hay tantos movimientos, tantas cosas extrañas, tantos desencuentros que se vuelven a encontrar. La propia Izquierda Unida era un interés de lo que ahora es Sumar, y ha salido como ha salido. Así que, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Eso han dicho. De momento aparentan en todas sus apariciones y declaraciones a los medios que el cabreo es enorme, que están muy enfadadas y que van a ser autónomas como partido político. Así lo han acordado, además, las bases, digamos, o los inscritas del propio Podemos. En fin. Bueno, el futuro inmediato nos lo desvelará. No lo desvelará. Cierto, has acertado. Podemos, Izquierda Unida se formó en 1986 reuniendo a muchos grupos, partidos políticos por aquí y por allá, pero no se registraron como partido político como tal en el registro de partidos políticos hasta el 92, aunque se formaron como partido político en el 86. Así que ese es un poco esos datos que dejaba en el aire. Pero bueno, lo que en cualquier caso es incuestionable es su deriva a menos. Sí. Cada vez han tenido menos apoyo electoral. Y Bien. veremos qué papel juegan dentro de Sumar. Vamos con otro tema. Vamos. Me lo pones complicado para decirlo bien. Pero ¿hay guerra en Ucrania? Sí, hombre, el titular está redactado en modo interrogativo, ¿no? Es decir, Sí. o sea, porque si juzgamos, en las primeras páginas prácticamente ha desaparecido. Sí. Ahora solo existe la masacre palestina al abrir los informativos, que está muy bien, por supuesto, dar información cumplida, que se dice, de lo que está pasando en Gaza. Pero, ¿qué razones hay detrás de la ausencia de noticias desde Ucrania? Es decir, esa es la pregunta, ¿no? Porque parece, por lo poco que nos llega, que la guerra ha llegado a una especie de impasse que recuerda un poco la guerra de trincheras, ¿no?, de la Primera Guerra Mundial. Sí. Es decir, y tiene toda la pinta de que lo que empezó siendo una rápida incursión rusa que iba a acabar rapidísimamente con toda la resistencia ucraniana se ha eternizado y parece que está un poco atascado, ¿no? Sí, eso dicen que el frente apenas se mueve algunos cientos de metros desde hace semanas, ¿no? Y que... Sí, parece ser, según diversas informaciones, que la famosa contraofensiva ucraniana ha ganado 16 kilómetros. Pues eso. Es decir, que como de aquí a Cullera casi, un poco menos, como de aquí al Palmar, como de Valencia al Palmar. Bueno, en cualquier caso, lo que sí que es evidente es que la cifra de personas que han muerto en el conflicto, a pesar de que es difícil de estimar y los balances varían según el organismo o el gobierno que ofrezca los datos, si nos dejamos guiar por las Naciones Unidas, ha podido verificar 19.000 víctimas civiles en el país, que son muchísimas, ¿no? Y al menos 438 fallecidos eran niños. Bueno, y como digo, el avance de la contraofensiva está siendo más lento de lo esperado. La línea del frente, como tú comentabas, se ha estabilizado y, bueno, recordemos que ya va para 2 años. 2 años más los meses desde que el gobierno de Kiev lanzara su contraofensiva, ¿no? Eso sí, se han afianzado en las posiciones recuperadas y ahora intentan avanzar hacia la costa del Mar de Azov. Mientras, pues, Putin intenta ampliar sus conquistas en el este,
donde este lunes pasado un ataque ruso en un edificio residencial en la ciudad de Pokrovsk ha dejado 8 nuevos muertos, ¿no? Lo más complicado en cualquier caso, y yo recomendaría que al que le interese el tema, que consulte mapas, que hay diversos mapas en Internet de la situación actual del conflicto, y veremos cómo lo más complicado parece estar en el sur de Ucrania, ¿no? En la famosa región del Donbass. Bueno, en el sureste, es decir, al este de esta zona sur, Zelensky está intentando reunirse con sus jefes militares para hablar de la reconquista de Crimea, que, como sabemos, está en manos rusas ya desde 2014. Y en la otra parte de la zona de conflicto, es decir, al suroeste, de momento Odessa, que hace unos meses parecía de inminente ocupación rusa, se está manteniendo, a pesar de que la línea del frente está ya muy cerca de Odessa, pero hay que tener en cuenta que Odessa es el principal puerto de exportación, ¿no? Y bueno, a pesar de los recientes ataques con misiles, pues la ciudad portuaria de Odessa, además de sacar toda la producción industrial y agrícola que sigue pudiendo producir Ucrania, pues además da refugio temporal a más de 120.000 ucranianos, que se dice pronto, sí, desplazados por la guerra. Y bueno, ahí están, como digo, en medio de la precariedad. Por supuesto han perdido su hogar, todas sus posesiones en los territorios ocupados por Rusia, y todos los días se forman largas colas para intentar conseguir agua y comida, ¿no? A pesar de ello, bueno, pues Zelensky utiliza, como no podía ser menos, la retórica, y dice que, por favor, que no les llamen refugiados, que les llamen huéspedes de Odessa. En fin, florituras y eufemismos aparte, entre tanto, la guerra continúa. Si quieres, puedo resumir algunas de las últimas acciones bélicas, ¿no? Pero quizá la novedad más importante sea que Ucrania se ha decidido a bombardear con sus fuerzas territorio ruso, que es algo que hasta hace muy poco no había pasado, ¿no? Hace poco varios edificios han resultado dañados en un ataque de artillería ucraniana contra 2 localidades de Briansk, la región rusa que limita con Ucrania, ¿no? Los proyectiles parece ser que han alcanzado un edificio administrativo, varias casas, diversas construcciones y bueno, y algunos vehículos que pasaban por allí. Ha habido otro ataque en Belaya Berezka, que, según ha informado el gobernador ruso de la región, no se han registrado heridos, e incluso ha sido objeto de la artillería ucraniana una aldea, la aldea de Kirilovka, donde solo ha resultado afectada una vivienda. Es decir, que la incursión en Rusia de la artillería ucraniana está siendo bastante moderada. Por lo que se refiere al material militar, la última noticia así más llamativa es que docenas de tanques Leopard 1, y repito el número 1, es decir, el primer modelo del tanque Leopard de segunda mano que pertenecieron a Bélgica, en algún momento fueron comprados por otro país europeo cuya identidad se desconoce, para a su vez revendérselos a las fuerzas ucranianas que luchan contra Rusia. Los Leopard, que son de fabricación alemana, pues parece ser que causaron una fuerte discusión pública después de que la ministra de Defensa belga dijera que
estaban explorando la posibilidad de comprar tanques para enviarlos a Ucrania. Entonces, bueno, parece ser que es un debate importante en Bélgica en estos momentos. Y bueno, así están las cosas. Continúan los bombardeos rusos. En el este, el último bombardeo ruso dejó hace unos días al menos 7 muertos y más de 80 heridos. Y para acabar de complicar las cosas y extender un poco el conflicto, el ejército bielorruso, que recordemos que es aliado de Putin, está llevando a cabo prácticas de tiro en un polígono, el polígono de Goski, en la región de Grodno, que es limítrofe con Lituania y Polonia, que, como sabemos, son miembros de la OTAN. Y ha coincidido con la llegada de mercenarios rusos de Wagner a Bielorrusia. Es decir, que se está creando una zona caliente y, por lo general, las maniobras militares no presagian nada bueno. Recordemos que la misma guerra de Ucrania empezó con unas maniobras militares rusas cerca de la frontera. Entonces, bueno, pues la guerra continúa, pero aquí parece ser que nadie se da por aludido, o al menos los grandes medios de comunicación informan poco, mal y tarde. Y así es como está. Es decir, hasta ahí podemos llegar. No podemos dar muchas vueltas. Sí. Ya hay mensajes en las redes sociales que no se le puede dar mucho valor, pero son también sintomáticos de Zelensky, ríndete. Es decir, que hay mucha gente que ya ve, como empezábamos, que la cosa está estancada, que no avanza y que es una guerra que se puede prolongar meses y meses sin que cambie mucho el resultado, ni para uno ni para otros, ¿no? Sí, pero es curioso, lo digo por el alcance informativo, que lo más que hemos escuchado últimamente de hablar de la situación en Ucrania es para compararla con la situación en Gaza, ¿no? Sí. Comparándola una y otra invasión. Es decir, la invasión de las tropas rusas de Ucrania está claro que es una invasión y que despierta la solidaridad internacional absoluta, ¿no? Pocos países hay que estén con Putin y el resto del mundo condena la invasión de un territorio soberano como es Ucrania. Y luego lo comparaban con que, claro, eso es una invasión, pero lo que está haciendo el ejército de Israel con Gaza no es invasión. Es decir, eso es lo más que hemos oído hablar de la guerra y por compararla con lo más candente de la actualidad, que es la masacre de Palestina, ¿no? Pues vamos a ello, Rafa. Sí. Palestina y la respuesta del mundo. A ver. Sí, aparte de las noticias de última hora, que bueno, que las podemos seguir perfectamente en todo tipo de soportes, pantallas, incluso en papel. Y ya sabemos que ahora las guerras se retransmiten en directo, es decir, tenemos la información día a día y casi hora a hora, ¿no? Pues aparte de eso sería interesante para ver un poco el contexto, ¿no? Porque tener una visión global muchas veces ayuda a entender algunas cosas. Porque lo que está pasando con los palestinos es muy difícil de entender, pero bueno, algunas claves. Y para ello me había permitido consultar algunas listas de países que están a uno y otro lado del apoyo a los palestinos, ¿no? En concreto, y voy deprisa porque ya no nos queda mucho tiempo, ¿no? Bien, aún nos quedan unos minutos. Si quieres, te los digo más o menos exactos. Pues nos quedan 10-12 minutos. Vale. Pues hablando de Palestina en el mundo, hay que recordar que los principales países europeos, Francia, Alemania, Reino Unido o Italia, son países que podemos englobar en un bloque pro-israelí, en el que incluso se encuentran estados tan lejanos como el de Australia.
Entonces, bueno, en esta lista entrarían, por supuesto, Estados Unidos, faltaría más, y también, como digo, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Irlanda, Dinamarca y España. Y aquí podemos detenernos un poco porque parece interesante ver el gobierno español más progresista de la historia, que mantiene una posición ambigua en el conflicto palestino-israelí. Porque hay datos curiosos. Por ejemplo, España estableció relaciones oficiales con Palestina antes que con Israel. Es decir, no recuerdo ahora exactamente el año, pero bastante recientemente se reanudaron y se abrieron embajadas con Israel, ¿no? Y también hay que reconocerlo así, parece ser que España es uno de los mayores donantes del mundo de ayuda hacia Cisjordania y Gaza, ¿no? Es decir, pero el peligro de nadar entre dos aguas quiere decir que a veces recibes bofetadas de un lado y de otro. Y mucho me temo que el gobierno español está haciendo un poco de muñeco del tentetieso. No sé si te acuerdas, el muñeco ese que Sí. tiene peso en la base y que le das por los dos lados y nunca se tumba y recibe por todas partes. Bueno, pues como digo, el gobierno español está manteniendo una posición bastante ambigua, por supuesto con las habituales declaraciones retóricas, ¿no? Porque el gobierno español siempre ha favorecido la normalización de la situación de Israel en Oriente Próximo, pero últimamente, y dentro de lo que comentábamos de los grupos de izquierda, las declaraciones pro-palestinas de los socios del gobierno se tradujeron en un comunicado muy duro de la Embajada de Israel protestando por el apoyo moral y solidario y poco más de algunos grupos políticos que, como digo, se tradujeron en un comunicado muy duro de la Embajada de Israel al gobierno, ¿no? Y como respuesta, el gobierno aseguró en otro comunicado que Israel tiene el derecho de defenderse, cosa que ya todos sabíamos porque ya lo habían declarado previamente. Dice, pero siempre del derecho internacional humanitario. Claro, eso, más que una declaración de buenas intenciones, es una chorrada como la copa de un pino, ¿no? Porque sabemos de sobra el respeto que tiene el gobierno israelí y su ejército por el derecho internacional humanitario, ¿no? Es decir, se lo saltan continuamente, aparte de que defenderse de Hamás no es atacar. El otro día comentábamos que Hamás, si no existiera, el Mossad o el ejército israelí lo habría creado, ¿no? Eso hicieron en su tiempo, ayudar a crearlo para contrarrestar la influencia de Al-Fatah y de la OLP en Cisjordania. Es decir, para que no se le no andaron muy finos en cuanto a prescripciones, porque ahora Al-Fatah prácticamente ha desaparecido y tiene una posición totalmente pactista con Israel, cosa que no le ha servido de nada, pero bueno. Y en cambio, jamás le está sirviendo al ejército israelí de excusa perfecta para todas sus tropelías, ¿no? Es decir, claro, o sea, devuelven 100 por una y pueden invadir totalmente, como ya están haciendo, la franja de Gaza porque, bueno, tienen todo el derecho del mundo y el gobierno español dice que tienen derecho a defenderse. Para mí, ocupar Gaza y masacrarlos, matándolos de hambre y de sed y de patologías diversas, pues no es precisamente, no entraría dentro del derecho a defenderse, pero bueno, a no ser que consideremos que las masacres son una forma de defensa. Pero en fin, en cualquier caso, como digo, lo más reseñable en este caso es la posición totalmente ambigua del gobierno español, que como siempre quiere templar gaitas y quedar bien con todo el mundo, que es la mejor forma de no quedar bien con nadie. Pero bueno,
Por otra parte, hay otros países dentro del espacio islámico que aceptaron el derecho de Israel a existir y que de alguna forma se lavan las manos, ¿no? Que son Marruecos, Bahrein, los Emiratos y Sudán. Que Sudán, como sabemos, es mayoritariamente de religión islámica, ¿no? Entonces, bueno, si a todos los países occidentales que hemos nombrado en la lista anterior le unimos Marruecos y el Golfo Pérsico, Bahrein y los Emiratos, más un país africano como Sudán, pues realmente el apoyo de Israel es francamente mayoritario en el mundo, ¿no? En realidad, más que de manera directa, lo hacen por un poco de seguidismo y de rendición a la política exterior de Estados Unidos. Pero bueno, sea como fuere, el caso es que todos estos países están por apoyar la agresión de Israel. Y por último, los países alineados con los palestinos, que hay también bastantes, Irán, Argelia, Afganistán, Siria, Líbano, Qatar, Libia, Irak, Irán, el Yemen, Venezuela, Chile, Mauritania y Túnez. Por cierto, puede que nos llame la atención la inclusión de Chile en esta lista, pero resulta, a mí me sorprendió cuando lo leía, que en el país este de Chile se encuentra una de las colonias más grandes de migrantes palestinos del mundo. Es decir, y mira que Chile, como sabemos, está al otro lado de la cordillera andina, ¿no? Junto al Pacífico. Bueno, pues parece ser que han dado la oportunidad de acoger refugiados y hasta allí que se han ido, y hay muchos, hasta el punto de que han obligado al gobierno de Boric a tomar posiciones por los derechos de los palestinos, que tampoco es de extrañar porque se supone que el gobierno de Boric es un gobierno de izquierdas. Pero bueno, así están las cosas. Porque lo que se deduce de estas dos listas, los que están con Israel y los que están con los palestinos, es que los palestinos tampoco lo tienen fácil en el resto del mundo y no solo en Occidente. Es decir, como era de esperar, la mayor parte de países importantes están en la primera lista, la de los países que apoyan a Israel. Y en cambio, los países que apoyan a los palestinos, pues bueno, son, excepto quizá Irán, son países que tienen un protagonismo bastante de segunda fila en el mundo, ¿no? Y por supuesto se incluyen todos los países islámicos partidarios de la yihad, ¿no? Por ejemplo, Afganistán o Qatar o Yemen. Incluso algunos sorprendentes, otros no tanto. Por ejemplo, Venezuela, que el gobierno bolivariano de Venezuela pues también apoya a los palestinos, lo cual le honra, por supuesto, desde mi punto de vista. Y luego algunos otros como Mauritania o Túnez, que no sé qué pintan ahí, pero bueno, está bien que por lo menos apoyen a sus hermanos de religión y apoyen la justicia internacional, vamos. Que, como digo, hay algunos por ahí también. Irak, que tampoco está para muchos excesos, que todavía en estos momentos, según información directa de algunos amigos iraquíes, todavía está sufriendo las secuelas de la guerra. Y otros países como Libia, que otro tanto de lo mismo, está todavía sufriendo las consecuencias del derrocamiento de Gaddafi. Otros países tan destrozados como pueda ser Afganistán, en fin.
Todos estos son los que están con los palestinos y que poco pueden hacer porque ya hacen bastante con lo suyo, ¿no? Mientras que los países más importantes de la Unión Europea, sus 4 principales economías, Alemania, Francia, Italia, y aunque no esté en la Unión Europea, el Reino Unido, pues están siguiendo a los Estados Unidos en su apoyo a Israel, ¿no? Con lo cual, si la situación en estos momentos, no solo en Gaza, sino también en Cisjordania, es desesperada, pues poco se puede esperar de la ayuda exterior, puesto que los principales países de Occidente están por reconocer el derecho de Israel a lo que está haciendo, y los que están con Palestina poco pueden hacer por ayudar porque bastante tienen con lo suyo, ¿no? Entonces, esta especie de visión panorámica del mundo respecto al conflicto actual en Palestina nos da idea de lo mal que lo tienen. Es decir, no solamente lo tienen mal, sino que incluso en algunos casos países de su órbita cultural y religiosa pues están más a favor de Israel. De hecho, reconocen el Estado de Israel y por lo tanto digamos que la situación de los palestinos no puede esperar ningún tipo de ayuda exterior más allá de lo poco que las Naciones Unidas y distintas ONGs pueden conseguir meter por el paso de Rafah, que bueno, parece ser que está aumentando algo, aunque de manera totalmente insuficiente, la llegada de ayuda, algunos camiones más de lo habitual, y por otra parte, en dirección contraria, se está permitiendo la salida de algunas de las personas que estaban retenidas en la frontera sur, ¿no? Incluso, bueno, un grupo de 100 y pico españoles o hispano-palestinos que estaban retenidos allí y no podían salir, y que han llegado hasta el Cairo y que posiblemente hoy mismo o en los próximos días serán repatriados, ¿no? Bien, ¿algo más? ¿Alguna? Pues no, lo decía más que nada por tener del conflicto de Palestino, que está muy centrado en Gaza por razones obvias, Sí. pero a veces viene bien distanciarse un poco el foco, abrir un poco el foco y ver cómo está el contexto internacional respecto al tema, ¿no? Y como vemos, tampoco es muy esperanzador ese contexto internacional. Pero bueno, seguiremos hablando del tema porque lo que sí que está claro es que no se puede ignorar ni que pase a un segundo plano, y de hecho, afortunadamente, continúan las manifestaciones en defensa de Palestina en diversas ciudades de España, lo cual está muy bien. Muy bien, pues ¿te parece que lo dejemos aquí? Pues sí, me parece, y la semana que viene continuaremos informando de los primeros días del nuevo gobierno. Pues lo dicho, hasta la semana que viene, Rafa. Molt bé, nos escuchamos la semana que viene. Salud y buen día. Salud.